Pues para hacer esto, yo la clase la hice pública por el tema del encapsulamiento. Si no le pongo público, ella es una clase privada, hago pública para que puedan ser vistas por otras clases. Aquí se supone que yo voy a tener código que lea datos de la tabla. En este caso, datos de la entidad en la capa entities. ¿Verdad? Un código para crear, un código para leer, un código para hacer las actualizaciones y un código para eliminar, que son las mismas siglas de un CRUD. ¿Verdad? Create, read, update and delete. ¿Verdad? Pero bien, esto yo lo voy a hacer tanto en esta clase, ¿verdad? Después, en otra clase que voy a crear un DAL para departamentos aquí, un DAL para los estados aquí, un DAL para las incidencias aquí. Como voy a hacer eso, esto mismo código, para cada una de las clases que cree aquí en el contexto, entonces yo puedo hacer, voy a hacer una carpeta aquí que se va a llamar interface, para crear una interfaz que tenga como firma, como contrato esos 4 métodos. Nuevo ítem, interface, y le voy a llamar iCRUD. Ese nombre lo pongo yo. Bien. El interface, de igual forma lo voy a hacer pública para que otras clases puedan tener acceso a él. ¿Y qué va a contener mi interface? Mis 4 métodos. Una interfaz obliga a que cada una de las clases que hereden de ella tenga que cumplir con esta firma del método. Es decir, yo le voy a decir que ella va a recibir un genérico, donde ese genérico será una clase, ¿verdad? Y con esa clase voy a hacer un enumerable de la clase que me pasen, que le voy a llamar getAll. Además, voy a hacer un get by ID para obtener un miembro en específico con un entero que me pase, el que le voy a llamar ID. Un método void, tendría que tener un método void que diga insert, donde va a insertar del tipo de la clase que me envíen un objeto. Voy a tener otro método llamado update, en donde me van a enviar un objeto de este tipo de clase, al que le voy a llamar objeto. Y voy a tener otro método void, porque no va a devolver nada, que debe llamarse delete, y va a borrar el ID que le pasen. ¿Qué me dice esto? Entonces no define parámetros. Esto está bien ahí. Ok, sí. Donde la T es una clase. Perfecto. Compilo. Ahora bien, este DAL, ¿por qué hice esto? Porque a este DAL yo lo voy a poner a heredar. Me voy a ahorrar tirar el código. Lo voy a poner a heredar de la interfaz que acabo de crear. ¿No está esa interfaz? Pero aquí. DAL interface. Y me pide que le pase una clase. Que en esta clase, categoría,
que en este caso es una categoría de esta entidad. Por eso debo importar también el namespace de entidades. Yo debo tener importado cada uno de las entidades, los usernames aquí, los namespaces que voy a utilizar dentro de mi clase. Si voy a usar una clase que está en entidades, debo tener una referencia aquí en entidades. Si voy a usar una clase que esté aquí en la interface, debo hacer referencia aquí a la interface. Puedo eliminar esto. ¿Qué me dice él? Bueno, ¿qué rol hay? Y por eso la ventaja de la interface. Yo le digo que me implemente ese interface. Control punto, implementa ese interface y me trae los métodos que yo definí en la interface. Así ya tengo menos código que tirar, ¿verdad? Bien, ahora lo que tengo que proceder es a implementar los métodos. Ellos están definidos pero no implementados, no hacen nada. ¿Qué necesito? Una variable de tipo privada de modelo, que es el que tiene modelo, que es el que contiene dbset. A lo que voy a hacer los groups en estas tablas o dbset es que yo voy a hacer el insertar, el eliminar, el update y el leer. Entonces necesito una variable de ese tipo que le voy a llamar db para hacer referencia a la base de datos, que sea igual a una nueva modelo. En C# esto es instanciar la clase. Crear un objeto de este tipo al que yo voy a comenzar a usar. Aquí le digo entonces que voy a declarar un objeto de tipo categoría. La categoría es un tipo de datos de este caso, como si fuese un entero o si se tratara de un string, pero aquí es de tipo categoría, es decir, del tipo entidad, al que le voy a llamar objeto, que será igual a un db.categoría.find, que me lo busque. Aquí me va a buscar el ID que me pase. Cuando yo tenga ese objeto, lo ideal de que se me estaba pasando aquí, esto sí es estático. Estático también un tema de la encapsulamiento del objeto para poderlo usar sin tenerlo que instanciar más adelante. Bien, ¿qué voy a hacer con este? Que luego en db categoría, es decir, en este objeto que acabo de crear del tipo modelo, él me va a hacer un remove con el ID que me están pasando. Remove del ID, no, del objeto que acabo de encontrar. Encuentro el objeto en su tabla y luego en la tabla elimino los objetos que me pasan y le digo a la tabla un 6 change, que guarde los cambios. Ahí he implementado el primer objeto, el primer método. Tengo otro método. Recuerden que fueron definidos en la interface. Otro método para el get all, para obtener todos los datos en lugar del remove o el delete ahorita. ¿Qué debo hacer? Bueno, fácil. db punto y en categorías. Primero voy a to list. Ahí yo tengo todos los campos, todos los datos que tiene categoría en una lista. ¿A quién se lo debo asignar? A un enumerable o una lista de tipo categoría a la que le voy a llamar ls categorías. Y luego, este error aquí es porque él espera que se devuelva un enumerable de categoría. Entonces, y luego digo return, que voy a retornar la ls categoría. Bien. Al igual acá. Lo asigné ahorita. Ya he hecho el get all. Próximo método, igual. Tengo un objeto de tipo categoría, al que le he llamado objeto, que va a ir en la db categoría y va a ser un find. Me lo va a encontrar. Aquí me va a encontrar el ID que me pasen. Cuando me pasen ese ID y encuentre el objeto, entonces yo voy a retornar
el objeto que acabo de encontrar. Tengo ese hecho. Ahora me toca hacer el insert. Con el insert, lo único que le voy a decir es que al modelo, categoría, en su división de categoría, yo voy a agregar el objeto que me pasen aquí como argumento. Luego tengo aquí el update, que voy a hacer un set. ¿Un set de quién? De categoría. Al que le voy a hacer un add or update. Esto se encuentra en las migraciones. Le voy control punto para hacerlo. Un add or update con el objeto que me pase. Es decir, este método, que tengo que enviarle una categoría y él lo va a hacer acá, le va a hacer el update y luego le digo que me haga el cambio también. Bien, esa es la diferencia de la interface. Al usar la interface, cuando lo implemento, ya estos códigos están definidos, estos métodos están definidos en la interface y yo solo tengo que comenzar a hacerle las funciones. ¿Por qué? Porque ahora también, ya se fue con categoría, debo hacer lo mismo con departamento. Agrego, nuevo, ítem, una clase. Mira, hice una interface, una clase que se llama departamento DAL. Y aquí voy a hacer lo mismo. La hago pública para que se pueda ver desde fuera de la clase. La pongo a heredar de mi interface crew, que está en este namespace. Y debo pasarle, ¿a quién le voy a pasar? Un departamento, que es la clase que él espera, pero ese departamento está en el entity. Ya, solo le digo que control punto y me implemente la interfaz. Esa es la diferencia. Y hago lo mismo. Hago una variable privada para que viva dentro de este scope de tipo static. Y le voy a llamar el modelo, que le voy a llamar db, que sería igual a un new modelo. Si yo quiero no la hago estática, pues de todas formas yo la estoy instanciando. Pero aquí es donde la voy a necesitar sin tener que volverla a instanciar. Comienzo de nuevo. ¿Qué necesito hacer? Primero, declarar un objeto de tipo departamento, al que le voy a llamar objeto, que estará en db departamento.find, que me lo busque. Aquí va a buscar el ID que le pasen como argumento. Este ID que pasen como argumento. Y que vaya entonces al db departamento.remove el objeto que acaba de encontrar. Repetir esto con cada una de ellas para entonces crear la capa logic. Vamos a dejar el video hasta aquí.